Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos como cada semana. Un agradecimiento total a todas aquellas personas que se han suscrito a nuestros diferentes canales, a nuestras redes sociales. Gracias porque esto, como lo dijimos anteriormente, nos ayuda, nos alienta a seguir generando contenido y darles un episodio para cada semana. Yo soy Ava y en esta ocasión me toca estar solo, no me puede acompañar Skoll por temas personales y temas de trabajo. Como lo hemos dicho, a veces se nos complica un poco el unir tiempos para estar en grabación, para hacer la edición, para hacer todo este tipo de cuestiones, pero aún así voy a tratar de darles un episodio interesante, un episodio que los mantenga entretenidos por un rato, que es lo que buscamos cada semana con ustedes. Gracias también a todos aquellos que nos escriben en YouTube, eso también nos ayuda, nos hace sentir bien, nos agrada porque nos damos cuenta entonces de que sí hay gente que realmente escucha este podcast y que es para lo que lo hacemos, aunque es un hobby, nos encanta. Hacemos un guión, buscamos hacerlo de la manera más interesante para que ustedes se entretengan. Y bueno, sin más rodeos, en esta ocasión y para este episodio no les traigo lo clásico que siempre hablamos en este programa, que es de asesinos seriales. Tampoco les voy a hablar de fantasma, tampoco de ovnis. En esta ocasión les traigo un caso misterioso, incógnito y que, como muchos, quedó sin resolver, dejando cientos de incógnitas y decenas de teorías sobre lo que sucedió. Hoy les voy a hablar y les voy a contar la misteriosa desaparición de Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Atkinson, Kansas, Estados Unidos. Esta niña era hija de Samuel y Amelia Earhart. Amelia nació y se crió en la casa de sus abuelos, maternos específicamente, en la casa propiedad de Alfred Gideon Otis, quien fuera juez en Kansas, presidente del Atkinson Savings Banks y un residente destacado de esta ciudad. Como pueden ver y como pueden escuchar, la familia materna específicamente gozaba de una buena posición social y económica. Amelia fue la segunda hija del matrimonio después de un parto sin vida en agosto de 1896, algo que sucedía mucho en aquella época, pues no se tenían los cuidados ni las atenciones médicas como hoy en día. En 1899, después del nacimiento de Amelia, nació su hermana Grace Muriel Earhart. Según la costumbre familiar, Amelia, que era digamos la primogénita, recibió el nombre de sus dos abuelas, Amelia Josephine Harris y Mary Wells Peyton. Desde temprana edad, Amelia fue la hermana dominante y Grace siempre actuó como una seguidora obediente, algo también muy común. Regularmente los hermanos mayores son como el ícono a seguir de los hermanos menores. Su crianza fue poco convencional, ya que Amelia madre no creía en la idea de educar a sus hijas para que fueran niñas buenas, como lo dictaba la sociedad de aquel entonces. Debemos de entender que el contexto es de hace más de 100 años. La abuela materna de Amelia desaprobaba y se enojaba mucho porque las niñas vistieran con pantalones como si fueran varones, y aunque a Amelia le encantaba la libertad de movimiento que proporcionaban estas ropas, también era sensible al hecho de que las niñas de todo el vecindario usaban vestidos, faldas, y ella recibía burlas por esta razón. Amelia tenía un espíritu de aventura y salía todos los días a explorar su vecindario. Le encantaba pasar las horas jugando con su hermana, trepando árboles, cazando ratas con un rifle y deslizándose en trineo cuesta abajo. Nada de juego con muñecas, como era la costumbre de aquel entonces. Además, tenía un gusto extraño de guardar animales como gusanos, polillas, saltamontes y sapos. Todo lo anterior era mal visto en el vecindario y obviamente muchos de los vecinos la consideraban como un marimacho. Un marimacho es un término despectivo que se usaba y se sigue utilizando hoy en día para describir a una mujer que por su aspecto, actitudes y comportamiento parece un hombre.
Yo no me gusta mucho como ese término, esa descripción, pero se sigue utilizando y lo sigo escuchando pues muy a menudo, incluso en la televisión. En 1904, con la ayuda de su tío, Amelia construyó una rampa casera que estaba inspirada en una montaña rusa que había visto en un viaje a San Luis, Missouri. Esta rampa la usaba para jugar con una caja de madera con la cual se deslizaba lo más rápido que podía. En una ocasión, Amelia salió de la caja de madera volando y terminó con un labio magullado y un vestido roto. Algo que para aquella época, para los padres hubiera resultado como que fuera un niño malcriado, un niño que no ponía atención, y a diferencia de toda la sociedad, los padres de Amelia no las reprendían ni a ella ni a su hermana como era costumbre. Realmente las dejaban como en libertad, las dejaban ser quienes eran ellas, y que ellas disfrutaban hacer este tipo de juegos. Más Amelia, ¿no? Le disfrutaba más un tipo de juegos más bruscos, más toscos, más salvajes, que lo que era la costumbre de las niñas de jugar a lo mejor a la cuerda, a las muñecas, al té, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pero me parece importante mencionar que los padres de Amelia eran como adelantados a la época, pues no veían mal que sus hijas jugaran e hicieran otro tipo de cosas, no como el resto de las niñas. A la edad de los 10 años, Amelia vio por primera vez un avión cuando visitó la Feria Estatal de Iowa, y desde aquella ocasión se enamoró de las aeronaves. Amelia y su hermana se quedaron con sus abuelos en Atkinson mientras sus padres se mudaron a un nuevo alojamiento debido a su trabajo. Durante este periodo, las niñas recibieron educación en casa. Es importante mencionar que durante toda su infancia y casi al iniciar la adolescencia, las niñas no tenían mucho contacto con niños en general, hablando específicamente en el tema educacional, en el tema de escuela. Ellas estudiaron en su casa, se criaron con enseñanzas de su abuela y de una maestra particular que iba y les daba clases ahí en la casa. Amelia era extremadamente aficionada a la lectura y se dice que podía pasar varias horas en la gran biblioteca familiar. En 1909, a la edad de 12 años, los Earhart se reunieron de nuevo y comenzaron a vivir en Des Moines, una ciudad cercana. Ya en esta ciudad, las niñas fueron inscritas en una escuela pública y Amelia ingresó al 7º grado. Las finanzas de la familia mejoraron muchísimo en 1914, debido a la muerte de su abuela materna, y por esta razón recibieron una gran herencia, la cual fue ingresada a una cuenta de banco y no podían sacarlas hasta que las niñas fueran mayores de edad. En 1915, debido a un gran problema de alcoholismo que tenía Ed, Amy se separó de su esposo y se mudó junto a sus hijas a Chicago. Ya en este lugar, Amelia fue inscrita en el Hyde Park High School, en donde se graduó en 1916, pero no sin antes sufrir de acoso y humillaciones tanto de amigos y profesores. Incluso en el anuario se publicó una foto de ella con el título "La niña de marrón que camina sola". A lo largo de su infancia, a diferencia de las niñas de la época, quienes eran educadas para casarse, servir a su esposo, servir a su familia, tener una casa bonita, cuidarla, hacer la limpieza, Amelia aspiraba a obtener un título universitario, a tener una carrera en alguna área que ella le interesara. Ella tenía un álbum de recortes de periódicos sobre mujeres exitosas en carreras dominadas por hombres, que eran prácticamente el 100%. Como dirección y producción cinematográfica, derecho, publicidad, gestión e ingeniería mecánica, algo que le llamaba muchísimo la atención. Entonces, al ver esto, sus padres se esforzaron y apoyaron a Amelia para que comenzara sus estudios en la universidad y pudo ingresar en la escuela Ogons en Pensilvania, pero no completó su programa. No hay mucha información del por qué, pero se cree que pudo haber sido cuestiones machistas, cuestiones en las que no le permitían avanzar debido a que ella era mujer, y en aquel entonces pues las mujeres debían estar en su casa, en la cocina, limpiando a los niños. Como pues es triste, pero
Debemos de entender que esto tiene más de 100 años y así era vista la mujer en aquel entonces. Durante las vacaciones de la Navidad de 1917, Amelia visitó Canadá para verse con algunos familiares. En este lugar pudo ver a varios soldados heridos que regresaban de la Primera Guerra Mundial, y ahí, al ver todo esto, tomó la decisión de estudiar enfermería, pues quería apoyar en algo en esta guerra. Es entonces que recibe una formación como asistente de enfermería en la Cruz Roja. Después de todo esto, comenzó a trabajar con el destacamento de ayuda voluntaria en el Hospital Militar Espadina. Justo en este lugar, Amelia escuchó muchas historias de pilotos militares y desarrolló un gran interés por volar. Ahora, no solo amaba los aviones, no le gustaban solo los aviones, sino que se comenzó a interesar por volar. En 1918, durante el brote de la gripe española, contrajo la enfermedad y estuvo varias semanas enferma. Durante su tiempo en cama, se dedicó a estudiar miles y cientos de libros de mecánica. El amor por los aviones creció más y Amelia comenzó a visitar cada vez con más frecuencia las exposiciones y exhibiciones que se presentaban demasiado cerca de su vivienda. El 28 de diciembre de 1920, Amelia y su padre asistieron a una reunión aérea en Long Beach, California. Ella le pidió a su padre que preguntara por favor sobre vuelos de pasajeros y si existía alguna escuela o un lugar donde le pudieran dar lecciones de vuelo. Su padre se dispuso a investigar y comenzó a preguntarles a todos y pagó $10 para que su hija pudiera ir en un vuelo de pasajeros. La mañana siguiente, Amelia estaba lista y en el lugar de encuentro desde una hora antes de que iniciara el vuelo en donde ella iba a viajar. Durante este vuelo y cuando habían llegado a unos 100 metros de altura, Amelia en ese instante supo que había nacido para volar. Al volver a tierra, Amelia estaba extasiada y le suplicó a su padre le consiguiera alguna escuela para aprender a pilotar un avión, pero debido a la época, estos empleos eran prohibidos para las mujeres, estos empleos eran para hombres y por supuesto no iban a permitir que alguna mujer aprendiera esta profesión. Aún así, Ed, su madre, Amelia, su hermana, todos se dispusieron a buscar y encontraron a Netta Snook, una mujer que fuera la primera aviadora en el estado de Iowa. Ella, obviamente, aceptó enseñar a otra mujer a volar y el 3 de enero de 1921, Amelia tuvo su primer lección de vuelo. Solo 6 meses después de este evento, Amelia, aun a pesar de la negativa de su maestra, consiguió un avión y consiguió su primer aterrizaje en solitario exitoso. Como pueden ver, Amelia era una persona aventurera, una persona que, aun a pesar de que tuviera miedo, quería o tenía una meta en su mente y no paraba hasta alcanzarlo, como fue en este caso. Aunque su maestra Netta le decía que no era lo mejor que ella ya viajara sola, ella consiguió un avión y consiguió su primer aterrizaje en solitario. Digo, esto me parece también algo sorprendente para aquella época, porque difícilmente una mujer iba a lograr o iba a conseguir estas metas, porque había muchas trabas por el tema del machismo, etc. Justo aquella tarde, después de que aterrizó en solitario, Amelia se compró un nuevo abrigo de cuero para poder volar cada que se subía a un avión. Incluso este abrigo lo usaba hasta para dormir. El 22 de octubre de 1922, Amelia consiguió su primer gran logro, ya que voló el Airstern a una altitud de 14,000 pies de altura, estableciendo un récord mundial para mujeres piloto en aquel entonces. Después de varias horas de experiencia de vuelo, el 16 de mayo de 1923, Amelia se convirtió en la 16ª mujer en los Estados Unidos en recibir una licencia de piloto. Imagínense, la mujer número 16 de cuántos millones de habitantes en Estados Unidos contemporáneos, digamos, de esa época, pero aún así, de todos los años anteriores, era la mujer número 16 en conseguir una licencia de piloto. Imaginen, para mí esto es un logro impresionante,
porque no me puedo imaginar que en una población de más de 100 millones de habitantes solo existieran 16 mujeres pilotos. Pero, en fin, también entiendo el contexto histórico y el contexto de que eran mujeres y este tipo de profesiones eran específicamente para hombres por la fuerza, por la inteligencia, entre comillas, y tristemente pues así era visto en aquellos entonces. En 1925, Amelia se mudó a Massachusetts y encontró un empleo como maestra. En este lugar, logró convertirse en miembro de la Sociedad Aeronáutica Americana y después de unos meses fue elegida como vicepresidenta. Entonces, como pueden ustedes ver, Amelia era inteligente, era muy buena en lo que hacía y muy seguramente tenía un don o un mando para ser una líder, ya que para ser elegida como vicepresidenta en una sociedad en la que los hombres eran los predominantes, pues me parece unos logros que tenían muchísima validez en aquel entonces. No fue hasta 1927 que tuvo su primer vuelo oficial despegando desde el aeropuerto Denison. Amelia se dedicó a escribir varias columnas en periódicos locales promocionando los vuelos, y a medida que su celebridad local crecía, hizo planes para lanzar una organización solo para mujeres pilotos. En 1928, Earhart se convirtió en la primer mujer en cruzar el Océano Atlántico en un avión. En aquella ocasión, y debido a que no tenía la formación en el tipo de aeronave en la que estaban, solo viajó como pasajera, pero se robó la atención de los medios, quienes la entrevistaron al regreso y ella declaró lo siguiente: Stultz, el piloto, hizo todo el vuelo. Vaya, tenía que hacerlo. Yo solo era un equipaje, como un saco de patatas. Tal vez algún día lo intente sola. Esta declaración me hace pensar, ¿realmente o verdaderamente no sabía pilotar este avión o simplemente no la dejaron por ser mujer, por creer que era un gran riesgo, ¿no? El pensar que tal vez la mujer no tenía las capacidades para llevar a cabo este vuelo. Además me parece súper interesante la declaración que da, como muy irónica, en el decir que ella era como un saco de patatas, tomando en cuenta la época y tomando en cuenta cómo lo hubiera visto la sociedad en general. Ella era alguien que no le daba miedo este tipo de cuestiones. Ella era alguien que estaba buscando abrir camino así para las mujeres en la sociedad americana. Justo en aquella ocasión conoció a George Putnam, quien era un publicista de un periódico, y posteriormente se convirtió en su esposo. Amelia se convirtió pronto y muy rápido en una celebridad en todo Norteamérica. Todo el mundo quería entrevistarla, todo el mundo quería fotos y muchas marcas se acercaron a ella para patrocinarla. Lo sorprendente es que hasta marcas de cigarrillos querían que fuera su imagen. Y esto, como lo sigo diciendo, me parece impresionante, porque si nos vamos hacia aquella época, debemos pensar que los cigarrillos para mí era como algo específicamente para los hombres. Entonces el hecho de decir una mujer va a ser la imagen de mis cigarrillos es realmente fuerte, realmente impactante para aquella época. Durante este mismo año se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del continente norteamericano de ida y de regreso. En 1929 compitió en una carrera aérea y consiguió quedar en tercer lugar. Amelia se casó con George Putnam el 7 de febrero de 1931, mediante un matrimonio de conveniencia. Amelia consideraba al matrimonio como una sociedad con doble control, y en una carta escrita hacia George y entregada en su mano el día de la boda, le escribió lo siguiente: Quiero que entiendas que no te obligaré a ningún código diabólico de fidelidad hacia mí, ni me consideraré obligada a ti de manera similar. Puede que tenga que tener algún lugar donde pueda ir a estar sola de vez en cuando, porque no puedo garantizarte que soportaré en todo momento el confinamiento de una jaula incluso de oro. Estas ideas no cuadraban con lo que la sociedad consideraba correcto, y Amelia era vista como una mujer demasiado liberal y que lo que hacía estaba mal. Esto lo entiendo, ¿no? Hoy en día podemos ver
esto más como común, esto más como algo real. El hecho de decir, ¿sabes qué? Sí es un matrimonio, pero pues va a haber ciertas condiciones, necesito también mi espacio, etcétera. Pero para aquella época que una mujer dijera esto, pues obviamente todos los hombres lo veían mal, incluso las mujeres también lo veían mal porque ya estaban acostumbradas a estar atadas al hombre, incluso están en su casa, como dice, en una jaula de oro. Algunos incluso pensaban que ella era el mismísimo diablo y que se había metido en un cuerpo de mujer. Amelia buscaba crecer cada día y tener más éxitos en su profesión, aún a pesar de que ya había logrado cientos de cosas que la ponían como en lo más alto de la aviación en aquel entonces, siendo mujer. Además, le quería mostrar al mundo que una mujer podía o era capaz de volar por todas partes y por todo el mundo. Y el 20 de mayo de 1932, Earhart, después de casi 15 horas, logró su primer vuelo transatlántico, pero ahora en solitario y pilotando un avión. A principios de 1936, Amelia comenzó a planear volar alrededor del mundo. Si lo lograba, se convertiría en la primer mujer en hacerlo. Aunque otras personas, hombres incluso, habían volado alrededor del mundo, el vuelo de Amelia sería el más largo, con 47,000 kilómetros recorridos. Era una meta, era algo que quería hacer, tanto personal como para demostrar que realmente, siendo mujer, era capaz de hacer este tipo de cosas. Después de varios meses de preparación, Amelia eligió a Harry Manning como su navegante. Esta persona había sido el capitán del presidente Roosevelt y un hábil operador de radio que conocía el código Morse. A través de sus contactos también conoció a Fred Noonan, quien también fue elegido para formar parte de la tripulación del vuelo mundial. El 17 de marzo de 1937, Earhart y su tripulación emprendieron la primera etapa de su vuelo alrededor del mundo, pero abandonaron este intento después de un accidente no fatal que dañó la aeronave. Esto, para muchos de los haters de aquella época, de la gente que no quería que una mujer tuviera estos logros, escribían artículos en el periódico diciendo que su intento había sido un fracaso, que esto no podía ser, que una mujer no era capaz de hacer esto o conseguir estos logros. Y mientras se reparaba la nave, Earhart y su esposo no pararon y consiguieron fondos adicionales para volver a tener un segundo intento y volar ahora en todo el mundo, pero en dirección contraria a como lo habían hecho. Cambiaron un poco los planes de vuelo. Este segundo intento comenzó con un vuelo de Oakland a Miami, Florida, y después de llegar ahí, Earhart anunció sus planes de circunnavegar todo el mundo. Le enseñó a Fred y a su otro compañero lo que quería hacer, por dónde quería viajar, qué era, a dónde iban a parar, etc. Y después de recibir todos estos anuncios, Manning, el único operador de radio capacitado, tuvo que abandonar la tripulación por temas personales. Entonces ahora solo quedaban Amelia y Fred. Obviamente esto no los detuvo y la pareja partió de Miami el 1 de junio. Después de numerosas paradas en Sudamérica, África, el subcontinente indio y el sudeste asiático, llegaron a Lae, Nueva Guinea, el 29 de junio de 1937. Como pueden ver, hasta este punto, Amelia ya había conseguido mucho de lo que ninguna mujer había logrado en aquel entonces. En esta etapa se habían completado aproximadamente 35,000 kilómetros del viaje y los otros 10,000 restantes se realizarían sobre el Océano Pacífico. Después de un par de días de descanso y de búsqueda de suministros, Earhart y Noonan despegaron del aeródromo de Lae con dirección a la isla Howland, que era su siguiente parada. Esta isla es una franja plana de tierra de 2,000 metros de largo y 500 metros de ancho. El tiempo de vuelo esperado era de unas 20 horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria de 2 horas entre Lae y Howland y el cruce de la línea internacional de cambio de fecha. Se esperaba que el avión llegara a Howland la mañana del 2 de julio de 1937. El avión partió de Lae con 4,200 litros de gasolina, suficientes para llegar sin ningún problema hasta su siguiente punto.
En preparación para el viaje a la isla Howland, la Guardia Costera de los Estados Unidos había enviado personal a la isla para ofrecer apoyo de comunicación y navegación para este vuelo. El personal debía comunicarse con el avión de Earhart por radio, transmitir una señal de localización para ayudar a los aviadores a localizar la isla Howland usando radiogoniometría y usando unas calderas para crear una columna de humo oscura que pudiera verse en el horizonte. Alrededor de las 3 p.m. hora local, Amelia informó que su altitud era de 10.000 pies de altura, pero que reducirían la altitud debido a las densas nubes de ese momento. A las 5 de la tarde, Earhart informó que su altitud ahora era de 7.000 pies y su velocidad de 150 nudos. Durante la aproximación de Earhart y Noonan a la isla Howland, las transmisiones de voz eran fuertes y muy claras. Las primeras llamadas recibidas de Earhart fueron informes de rutina que indicaban que el clima estaba bastante nublado. Justo antes de las 5 de la mañana, estas llamadas fueron interrumpidas por la estática. En ese momento, el avión aún estaba a una gran distancia de Howland. A las 6:14 de la mañana se recibió otra llamada indicando que la aeronave se encontraba a unas 200 millas y solicitaba información para poner rumbo a la aeronave. En este punto, los operadores de radio se dieron cuenta de que su sistema no podía sintonizar la señal de esta aeronave. El radiooperador comentó más tarde que estaba allí sentado sudando sangre porque no podía hacer nada al respecto. Estas señales o esta tecnología falló en aquella tarde, no se pudo comunicarse correctamente y mandarle señales a ella para que supiera exactamente en dónde estaba la isla. Un rato después se recibió otra llamada similar pidiendo un rumbo a las 6:45 de la mañana, cuando Earhart estimó que estaban a unos 160 kilómetros de la isla. Esto, hay grabaciones en inglés de todo esto que habla a Amelia diciendo que estaba a unas 100 millas, pero era como a ciegas. Ella estaba más como suponiendo su posición, pero realmente no sabía ni estaba 100% segura de que efectivamente estuviera como a unos 160 kilómetros de esta isla. A las 7:30 de la mañana se recibió otra llamada que indicaba que el avión solo le quedaba media hora de combustible aproximadamente, que no podían localizar la isla y que se mantendrían volando a unos 300 metros de altura. Otro registro de radio indica que pensaron que estaban muy cerca de la isla pero que no podían localizarla y seguían volando a 300 metros de altura. En la última transmisión de voz recibida en la isla Howland, Earhart indicó que ella y Noonan estaban volando a lo largo de una línea de posición que iba de norte a sur. Aproximadamente a las 7:58 de la mañana se perdió todo contacto con la isla Howland y aunque se hicieron intentos de comunicación con los aviadores con transmisiones de voz y código Morse, no fue posible contactarlos. Una hora aproximadamente después del último mensaje de Amelia, se emprendió una búsqueda infructuosa al norte y al oeste de la isla Howland basándose en suposiciones iniciales sobre las transmisiones de la aeronave. La Marina de los Estados Unidos se unió a la búsqueda y durante 3 días envió los recursos disponibles al área de búsqueda cerca de la isla Howland. Los esfuerzos oficiales de búsqueda duraron hasta el 19 de julio de 1937. Con un costo de $4 millones, la búsqueda aérea y marítima realizada por la Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera fue la más costosa e intensiva en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. O sea, esto quiere decir que pues sí gastaron recursos, sí querían realmente recuperar y saber qué es lo que había pasado con Amelia. La consideraban seguramente alguien, una persona valiosa. A pesar de la búsqueda sin precedentes, no se encontró evidencia física de Earhart, de Noonan y tampoco del avión. En las mañanas del 3 y 6 de julio de 1937, un radioaficionado de Oakland escuchó transmisiones de emergencia aparentemente de Amelia Earhart. En los días posteriores a las últimas transmisiones confirmadas, se informaron de otras transmisiones que pretendían ser de Earhart.
algunas pues prácticamente increíbles, otras que tal vez tendrían un poco de razón. Incluso hay una historia de una chica que dice que estaba escuchando la radio, estaba escuchando una estación de radio, estaba escuchando su música y de pronto fue interceptada por una señal en la que se escuchaba una mujer que estaba pidiendo ayuda. Entonces se cree que posiblemente fue a Amelia quien estaba solicitando apoyo por radio después de que se estrellara el avión o de que tuvieran algún accidente, pero no pudieron confirmarlo. Incluso se determinó que muchas de estas transmisiones o supuestas transmisiones habían sido falsas o de alguna otra, habían llegado de algún otro lugar. Esto de que después de que se perdiera el avión o de que se perdieran las comunicaciones, algunos pudieron recibir algunas transmisiones de emergencia, lleva a pensar a las autoridades que tal vez Amelia y Noonan fueron capaces de aterrizar bien, de aterrizar en algún lugar, y que posiblemente estaban por eso solicitando ayuda, y que al no saber nadie dónde estaban, pues no se hicieron labores de búsqueda en estos lugares, y muy posiblemente tiempo después murieron o simplemente quedaron en alguna isla cercana, en algún lugar cercano o en algún lugar del mar, y que pues murieron posteriormente. Cuando la investigación se concluyó, el gobierno de Estados Unidos dijo que la causa había sido que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar del Océano Pacífico. Inmediatamente después de finalizar la búsqueda oficial, Putnam, el esposo de Amelia, financió una búsqueda privada por parte de las autoridades locales de la isla y aguas cercanas del Pacífico, pero todo fue en vano ya que no encontraron absolutamente nada, rastros, nada. Putnam actuó para convertirse en el fideicomisario del patrimonio de Earhart. En el Tribunal de Sucesiones de Los Ángeles, Putnam solicitó que se le eximiera del periodo de espera de 7 años por muerte declarada en ausencia para poder administrar las finanzas de Amelia. Como resultado, Earhart fue declarada legalmente muerta el 5 de enero de 1939, o sea, 2 años después. Esto para más adelante servirá un poquito a una teoría que suena mucho. Como en la mayoría de los casos sin resolver se crean muchas teorías sobre lo que pudo suceder, y este caso pues no es la excepción, ya que hay muchas hipótesis de lo que pudo haber sucedido, de lo que pudo haber pasado con Amelia, con Noonan y con el avión, y voy a mencionar y a nombrar las más relevantes, las que tienen como cierta base para decir que puede ser. Hay muchas, incluso como en todos los casos que hemos hablado, hay incluso gente que cree que fueron ovnis, que fueron aliens, hay gente que cree que fue un vórtice y que viajaron en el tiempo o viajaron a otra dimensión, etcétera. Pero este tipo de hipótesis o teorías pues son un poco más ficticias, un poco más de ficción, y pues aquí queremos basarnos un poco más en lo que tiene una base entre comillas sólida de lo que pudo haber sucedido. La primera hipótesis, y que es la que los especialistas aceptan, es lo que dijo el gobierno de Estados Unidos, que Amelia y su tripulación no pudieron encontrar la isla y que el avión se quedó sin combustible, lo que hizo que este avión y sus tripulantes quedaran en algún lugar en el océano y posteriormente en el fondo del mar. Sí tiene cierta lógica, porque esto ha sucedido en muchos otros casos, ¿no? Pero a mí hay algo que no me termina de cuadrar con esta teoría, con esta hipótesis, es el hecho de que Amelia era una persona muy preparada, muy competente en los vuelos. Ya había tenido cientos de horas de experiencia, sabía muchas cosas. Entonces, esto no me parece, o sea, que se haya quedado sin combustible. O sea, ella era obvio, porque en una de las llamadas ella comenta que efectivamente sabe que le queda aproximadamente media hora de combustible. Y me parece un poco extraño que no haya considerado aterrizar en algún otro lado, pero también puedo creer que pues sí, al estar en el Océano Pacífico inmenso, casi infinito, digamos, o sea, al verlo,
pues sí, no haya tenido un lugar en donde aterrizar específicamente y hayan ido a estrellarse al mar. Algunos otros proponen que Earhart y Noonan no pudieron encontrar la isla y continuaron hacia el sur hasta llegar a la isla Gardner, una de las islas Fénix que ahora se conoce como Nikumaroro. Pero a pesar de numerosas expediciones a este lugar, nunca se ha encontrado ningún vínculo entre Earhart y la isla. O sea, nunca se encontró un avión, nunca se encontraron cuerpos, nunca se encontró absolutamente nada. Realmente no llegaron a ese lugar. Y esto es lo que yo decía en la hipótesis anterior. Sabiendo que Amelia era bastante buena volando, seguramente quiso aterrizar en algún otro lugar. Y esta es lo que pensaron algunos otros, que por eso tal vez había aterrizado en esta isla, pero nunca encontraron absolutamente nada. Existe otra teoría que dice que Earhart y Noonan, después de que navegaron unas cuantas horas hacia el mandato japonés de los mares del sur, que era una zona de una isla que era controlada por Japón. Muchos creen que fueron secuestrados por el gobierno nipón porque creían que tal vez estos eran espías, eran de Estados Unidos. Entonces los secuestraron, seguramente los tuvieron o los mantuvieron presos y nunca los dejaron salir. Incluso esta teoría es la que más convencía a la familia de Amelia en aquel entonces, porque según ellos habían recibido llamadas, habían recibido algunas cartas en donde se les decía y se les confirmaba que su familiar estaba presa en Japón, aunque tampoco se pudo comprobar absolutamente nada. Otra teoría propone que tal vez el avión se estrelló en la jungla al oeste de Papúa Nueva Guinea, a unos 3.500 kilómetros de la isla. Esto porque en 1990 un veterano de la Segunda Guerra Mundial declaró que en el año de 1945, mientras estaba la guerra, pudo ver los restos de un avión destrozado en aquella jungla. Aunque después de varias investigaciones, de varias búsquedas en este lugar, ya en los 1990 no se pudieron encontrar los restos de ningún avión. Esta teoría no me hace tanto sentido, digo, esto hablando sin ser un especialista, sin ser un sabiondo o un conocedor de aviación, pero se me hace que son demasiados kilómetros de la isla, son 3.000 kilómetros de la isla de Howland. Entonces se me hace demasiado como para que Amelia y Noonan se hayan equivocado y se hayan ido hacia otra dirección. Esto no me cuadra demasiado, además de que se dice que en la jungla nunca se encontraron restos después de las búsquedas, aunque también hay que tomar en cuenta que fueron 40 años después de que supuestamente fueron vistas estos restos. Tal vez anteriormente fueron no sé, los encontraron, se los llevaron, no sé, pudieron haber pasado 1000 cosas en 50 años. En noviembre del 2006, National Geographic emitió un episodio en donde suponía que Earhart había sobrevivido la vuelta al mundo, pero que ella había cambiado su nombre, se había vuelto a casar y se había convertido en Irene Craigmile Bullard. Esta afirmación había sido publicada originalmente en un libro escrito por Joseph Gervais en 1970. Joseph se había dedicado a investigar por varios años la historia de Amelia, y él llegó a la conclusión después de su investigación que Amelia había sobrevivido, pero que se había cambiado su nombre, se había ido a vivir a otro lugar y que se había vuelto a casar y había cambiado de nombre. Esto, voy a poner la foto ahí en YouTube. Si lo estás escuchando, pues seguramente la estarás viendo y estarás viendo las dos fotos de Amelia y de Irene. Y pues sí hay un poco de parecido, pero no me parece que sea realmente Amelia, ¿no? Esto me parece más como una hipótesis para los que vivimos en México, muy parecida a lo que decían de Pedro Infante. Pedro Infante, para los que son de otro país, Pedro Infante en México, a mi parecer, es uno de los íconos más grandes en el área de los espectáculos aquí en México. Fue un actor de la década dorada del cine mexicano. Era una persona muy querida, cantaba ranchero, pues bien parecido, tenía como su, pues era muy bien visto por toda la gente, era muy querido, la gente lo idolatraba.
y él también muere en un accidente de avión, o supuestamente muere, porque hay muchas hipótesis y muchas teorías en las que dicen que realmente él no murió, que él realmente tenía problemas con narcotráfico, con otro tipo de cuestiones, y que tuvo que desaparecer, incluso cambiar de nombre, al igual que lo que dice Joseph en su libro. También Juan Gabriel, dicen que, por ejemplo, aquí en México es otro cantante también muy querido, que dicen que realmente no murió. También otras teorías, a lo mejor internacionales, son las de Michael Jackson, que dicen que tampoco murió, que cambió, que simplemente se fue a vivir a una isla, etcétera, ¿no? Este tipo de hipótesis son como muy fantasiosas y no tengo como un fundamento para decir que son reales. Aunque les voy a poner las imágenes, les digo de Amelia y de Irene, para que ustedes pues tomen su propio criterio. Otros más especulan que alguien quiso deshacerse de ella por el poder que le estaba dando a la mujer en general. Y esto debo decir que yo, mientras estaba investigando también y estaba haciendo el guión, creí también esto, porque Amelia estaba siendo un ícono demasiado grande, le estaba dando demasiado poder y le estaba abriendo un camino que las mujeres no tenían, ¿no? En aquel entonces. Entonces, pues, vamos a ponerlo hoy en el punto de la política. Aquí en México, por ejemplo, sabemos que cuando alguien nos está alineando a lo que se hace como muy comúnmente, pues es muy, muy probable que esta persona desaparezca, que esta persona tenga un accidente, que esta persona muera por alguna razón o simplemente desaparezca. Es lo que creo que pudo haber pasado con Amelia, dado que al ser un ícono feminista, así lo puedo llamar, de aquella época, pues la sociedad machista, incluso los que tenían el poder, seguramente quisieron deshacerse de ella para que no tuvieran las mujeres como esta fuerza que estaban teniendo. Aunque también no hay una prueba fehaciente, ¿no? De que así haya sido, o de que tuviera realmente, no sé, a alguien que no la quisiera, alguien que la odiara. No había como este tipo de cuestiones. Pero puede ser una teoría, una hipótesis que pueda tener algo de razón. Otros cuantos, y estos son muy pocos, pero también existen, creen que su esposo Putnam fue quien la mandó a desaparecer. ¿Y por qué creen esto? Porque lo que les dije hace un rato, Putnam buscó a toda costa quedarse con el dinero o los bienes que tenía Amelia, que había conseguido después de ser una celebridad y que todo el mundo quería contratarla y todo, pues comenzó a tener ingresos bastante buenos, empezó a tener dinero, empezó a tener todo este tipo de cuestiones, y es lo que mucha gente cree que a Putnam lo que quería era, quedarse con este dinero y estos bienes. Pues no me parece como tan fuerte como esta hipótesis, pero hay una posibilidad de que hubiera sido así. Lo único cierto de este caso es que ninguna de las teorías anteriores se pudieron comprobar, por lo cual difícilmente sabremos qué sucedió con Amelia, aunque en este año, el 2024, se realizó un descubrimiento que puede cambiar el final de esta historia, ya que Deep Sea Vision, una compañía de Charleston, Carolina del Sur, que opera vehículos submarinos no tripulados, encontró a través de un sonar lo que dijo que son los restos de un avión en el fondo del Océano Pacífico. Utilizando tecnologías avanzadas de exploración submarina, detectaron un objeto parecido a un avión Electra, del mismo tipo en el que viajaban Amelia y Fred aquella mañana. Esto lo encontraron aproximadamente a 5 kilómetros debajo de la superficie del océano y a unos 160 kilómetros de la isla Howland. Y esto hace como tomar mucha fuerza este descubrimiento, porque en la última transmisión que tiene Amelia por radio, les dice que ella cree estar a unos 160 kilómetros de la isla Howland. Entonces esto le da como mucha certeza que este descubrimiento puede que sea el avión en donde viajaban Amelia y Fred. La ubicación, el tamaño, las proporciones y los bordes definidos del objeto en un fondo arenoso indican que puede ser el avión perdido de Earhart. Sin embargo, se necesitan más exploraciones para confirmarlo, por lo cual
Este pasado 20 de julio del 24, los fundadores de esta compañía dijeron que se plantean y se planea enviar una misión de seguimiento programada provisionalmente para finales de este año o a principios del 2025, que incluirá el despliegue de una cámara óptica para obtener confirmación visual de este hallazgo. Entonces tal vez el año siguiente sabremos con exactitud en dónde quedaron los restos del avión de Amelia Earhart y posiblemente también los restos de Amelia y de Fred. Y bueno, pues este es el extraño caso de desaparición de Amelia y de Fred. Digo, me enfoqué en Amelia porque por la figura que fue y porque es conocido este caso como la desaparición de Amelia Earhart. Pero también hay que tomar en cuenta que Fred Noonan también desapareció en aquella mañana. No se sabe dónde están. A mí este tipo de casos me gusta mucho, pero es súper complicado como tomar parte o decir qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Por desconocimiento, por ejemplo, hablo de mi parte, desconocimiento en el tema de aéreo, en este tipo de cuestiones. Pero incluso los profesionales y la gente que sabe, por ejemplo en otros casos, ¿no? Como los que hemos planteado y hemos platicado aquí en la incógnita de lo incierto de aviones desaparecidos, también es muy difícil encontrar los restos al no tener, digamos, bien los datos y las coordenadas y hacia dónde o por dónde estaban viajando estos aviones. Entonces, en un océano que es prácticamente infinito, o sea, digo, sabemos que no lo es, pero hablando en el tema de un ser humano, para nosotros es inmenso, es demasiado grande, entonces es muy complicado realmente encontrar los restos de un avión perdido. Tristemente, a mí me causa como cierto, pues, la palabra que podría utilizar es como miedo, el hecho de que esto le pasara a algún familiar mío, a alguien cercano. Regularmente cuando alguien muere, pues tienen la certeza de que esta persona murió, de que esta persona se fue a otro lugar, a donde sea que vayan después de la muerte, pero sabes con certeza que murió. Cuando alguien desaparece, al no tener la certeza que realmente murió, no sabes qué fue lo que ha estado sufriendo, ¿no? Qué es lo que está viviendo, si está herido, si está pues sufriendo por comida, sufriendo por frío, etcétera, ¿no? Son miles de cosas las que te pasan por la mente que no te dan como alivio ni tranquilidad a lo largo de los años al no saber qué es lo que pasó con tu familia, y creo que es lo que seguramente le pasó a los familiares de Amelia y de Fred. Obviamente los familiares directos ya fallecieron, pero seguramente hay familia y descendencia, nuevas generaciones de esas familias que pues seguramente seguirán contando esta historia, y que esperemos que a finales de este o a principios del otro año, como se dice, pues se pueda encontrar y se puede llegar a un final de esta historia, encontrando ahora sí definitivamente los restos del avión. Bueno, queridos incógnitos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí al pie del cañón como cada semana. Espero que les haya agradado, que les haya gustado este tema. A mí me gustó, me agradó investigarlo, leerlo. Ya tenemos más temas que seguiremos subiéndoles cada semana. Ya esperemos que ahora sí, juntos, entre Skoll y yo, para que tengamos pues como ese debate, como esas pláticas de lo que creemos cada quien, que también resultan interesantes para todos ustedes, y que ustedes también entren como en este debate de ideas, ¿no? De decir, yo creo esto, yo creo aquello, que es lo que me gusta de este programa. Gracias nuevamente a todos por suscribirse, porque pues aunque como no es en demasía, como lo hemos dicho cada semana, pues seguimos subiendo números, ¿no? Se siguen suscribiendo algunas personas, nos empiezan a seguir en redes sociales, etcétera. Eso nos hace muy felices a todos nosotros, los que hacemos la incógnita de lo incierto. Gracias nuevamente. Me despido por esta ocasión. Yo soy Ava, pero por favor, no se olviden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.